tardes a todos. Y le agradecemos la invitación a la Cámara de la Construcción por haberme dado el honor de impartir una charla, que ellos están diciendo magistral, no sé por qué, pero es una charla que vamos a hablar básicamente de cómo, con un problema tan complejo, de definir cuál va a ser el comportamiento de los edificios construidos en el país cuando ocurre un terremoto. Hay una variedad inmensa de edificaciones que se han desarrollado a través de la historia del país, algunas de las cuales se hicieron hace mucho tiempo, sin la presencia ni la intervención de ningún ingeniero, ningún profesional de la ingeniería, ni arquitectos, ni nada, que son lamentablemente la mayoría de las construcciones existentes en el país. Otras construcciones han sido desarrolladas por ingenieros en un número muy pequeño, hace apenas 30 años, de dimensiones y altura muy pequeñas, o sea, edificios de 1 o 2 pisos, y existían algunos edificios como en El Conde, que tenía 10 pisos, que era el edificio más alto del país, pero después eran construcciones muy pequeñas. Y de repente, por el mismo desarrollo del país, las construcciones han comenzado a cambiar, tanto en dimensiones como en número de pisos. Y evidentemente había una ignorancia tremenda con relación al fenómeno sísmico que hemos ido conociendo a través de la historia y hemos ido incorporando al diseño de los edificios de hoy día. Esta charla lo que intenta, y espero conseguir, el poder hacer una retrospectiva de cómo ha ido variando la construcción en el país, cómo se han ido diseñando, analizando y cómo hemos ido progresando en el conocimiento para tener construcciones que sean realmente seguras. Ya Reginald abordó parte del inicio de la charla, porque la idea es comenzar desde cuál es el problema sísmico y cómo ese problema sísmico influye en las estructuras y cómo ha variado el conocimiento, cómo hemos ido resolviendo esa situación hasta el día de hoy. Esta foto que aparece aquí, yo la tomé de una publicación del Listín Diario en el 2002, y fíjense ya cómo la ciudad, que era prácticamente una aldea hace 40 años, ya en esa fecha, hace 17 años, se había convertido en una ciudad que tenía perfil, o sea, tenía relieve, donde se ve una gran cantidad de edificios multipisos. Si la comparamos con la ciudad de hoy día, pues evidentemente ya esa foto le queda pequeña. Ya los edificios han aumentado de tamaños, han proliferado muchísimo más y la ciudad está llena de edificios multipisos de muchos niveles. Iniciando básicamente esto, Reginald habló de la historia sísmica y realmente, ¿qué pasa? Cuando llegaron los españoles al país y comenzaron a construir y a vivir aquí en el país, pues evidentemente que se producían terremotos y se van a seguir produciendo en todo el tiempo, porque eso depende no de nadie, sino de la localización y características tectónicas que influyen en que se produzcan eventos sísmicos. Tal y como decía Reginald, ¿cómo conocimos esos eventos sísmicos a través de la historia? Por las crónicas que hacían los gobernadores del país, los militares en su puesto de mando y los religiosos que tenían iglesias repartidas en toda la geografía nacional. Y como decía Reginald, ellos tenían que mandar una crónica, un reporte a la corona de cuáles eran los efectos sísmicos que se habían ocurrido. Y con esos reportes, como dice Reginald, le enviaban fondos para reparar esos daños. Evidentemente que sabemos que
no somos santos, parece que eso viene desde hace tiempo, de por allá de España, que habían personas que aumentaban los daños simplemente, como decía Reinal, para tener más fondos. Lo que hace que esas crónicas que están contenidas en el Archivo de Indias, hay que estudiarlas y cada evento ver exactamente qué ha ocurrido, cuáles son los daños y coordinar todo eso para poder definir probablemente cuál ha sido la localización del evento y además la magnitud, que no era magnitud, sino la intensidad máxima que ha tenido el evento. No funciona. Mira, a ver, Raúl. No, yo lo probé. Ok. Por ejemplo, partiendo de esos datos, fueron a varios investigadores, y Reinal mencionó a Fray Cipriano Dutrera, que hizo una recopilación del Archivo de Indias e intentó, en función de todos esos reportes, determinar dónde habían ocurrido los eventos sísmicos y qué intensidades habían tenido realmente. Aquí hay un listado, un catálogo de esos eventos, y aquí aparece un mapa donde, está más cerca, donde se ven los sismos más importantes que han ocurrido, más importantes a través de la historia. Lo que son rojos son sismos catastróficos y los otros son sismos de importancia. Lo que vemos aquí es que ha habido eventos catastróficos en todos los siglos, por lo menos un evento. Estamos hablando desde 1530 y pico, 1571, 1600 tanto. O sea, hemos visto que esos eventos, en cada año hemos tenido un evento catastrófico. Lo cual quiere decir que realmente en la isla tenemos un problema grave, ¿verdad? Porque esos eventos van a seguir ocurriendo a través de toda la historia. Fíjense que los eventos en la zona norte son los eventos más importantes y aquí en la zona sur por la zona de Haití. Tal y como hemos visto a través de la historia, y por eso Reinal hablaba de daños. Evidentemente en la ciudad capital no aparece ningún evento de importancia que haya ocurrido, que haya hecho daños importantes. Aquí vemos en este mapa que hizo Chala, bueno, estos son mecanismos focales que no tienen importancia, pero se ve una correspondencia entre los epicentros de los sismos y las fallas que han ocurrido, donde evidentemente, fíjense que en la zona norte es que más eventos sísmicos hemos tenido, y parte en la zona sur, incluyendo algunos en la fosa de los muertos. Y tienen un sitio donde se producen, no se producen en cualquier sitio, sino que hay zonas específicas donde esos eventos se producen, que son donde hay fallas importantes de la corteza terrestre. Espérate que esto es un lío, no quiero funcionar esto. Por ejemplo, si nosotros estudiáramos un sismo en particular, como en este caso, ¿qué hacían? Que iban localidad por localidad determinando cuáles eran los efectos que habían ocurrido. Y en función de ese efecto y una escala de intensidades, como la de Mercalli, se ponía qué intensidad tenía en cada sitio. Se unen los puntos de igual intensidad y se hacen lo que se denominan las isocistas. Por ejemplo, estas son las isocistas del sismo del 46. Fíjense que hay líneas que van en cierta dirección, donde las más rojas son las que más intensidad ha tenido. Esto tenía intensidad de 10 en la escala de Mercalli, y eso es un sismo que, como ustedes recuerdan, como han leído, que
fue muy destructivo, tuvo magnitud 8.1. Se produjeron maremotos en esta zona central, en esta zona de aquí, y se produjeron maremotos que destruyeron aquí muchas de estas villas y en Nagua. Entonces, con esa curva de isosista se podía determinar cuál era el epicentro, y el epicentro ocurrió en esta zona por aquí. Entonces, de esa manera se estudiaban los sismos que llamábamos históricos. Luego, pudimos, a partir del 1900, con instrumentos, que son los sismógrafos, registrar realmente dónde se produce el terremoto y qué cantidad de energía libera. Y eso está marcado por la escala de Richter, o sea, la magnitud Richter. La magnitud Richter es una sola magnitud porque mide la cantidad de energía liberada por el terremoto. Y con el sismógrafo determinamos exactamente dónde ocurrió el evento, o sea, el epicentro. No solamente la localización en planta, sino la profundidad a la que ha ocurrido el evento sísmico. Entonces, el primer sismógrafo instalado aquí en el país se instaló en el 1946 por orden del presidente Trujillo, a raíz de haber ocurrido el sismo de 1946, del que vimos la isosista, que tenía magnitud 8.1. Lo instaló el padre Lynch, que era profesor e investigador de la Universidad de Fordham en los Estados Unidos. Esa estación se instaló en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y todavía funciona como la estación central. Evidentemente que la Universidad Autónoma ha amplificado su cantidad de sismómetros y estaciones cubriendo el área nacional. También aquí en el país tenemos otras estaciones sismográficas, como son instituciones como la CDE, el INDRI, y por ejemplo el Colegio Loyola ahora tiene un centro de investigación que dando muy buen servicio porque todos los meses reporta los eventos ocurridos en el país. Los eventos sísmicos que ocurren en el país ocurren casi a diario. Lo que pasa es que la mayoría son tan pequeños que no los sentimos, pero normalmente ocurren entre 80 y 200 sismos en cada mes. Bueno, vamos a tener que pasar esto más cerca. Por ejemplo, en esta gráfica, aquí se ven los eventos sísmicos que ocurrieron hasta el 2007, los sismos registrados. Que todos esos puntitos que se ven ahí son sismos. Los rojos son sismos muy superficiales. Aquí en esta zona se ven sismos color verde y azules, son sismos más profundos. Entonces, y los puntos, el tamaño del punto dice cuál ha sido la magnitud del evento. Por ejemplo, esto se ve mejor y ya ocupa gran parte del área del Caribe, donde vemos, fíjense que los sismos rojos están en la zona norte y aquí en la zona sur, en esta zona, y parte aquí. En esta zona de aquí, fíjense que tienen un color verde o azul. Quiere decir que los eventos son mucho más profundos. Llamamos sismos superficiales los que tienen menos de 30 kilómetros de profundidad y de ahí en adelante pues ya van siendo más profundos y los profundos de verdad tienen, los azules, pueden tener 300 kilómetros de profundidad. Evidentemente que los sismos que más daño hacen son los más superficiales. Es decir, que lo que ocurre en la zona norte, como ustedes ven, y lo que ocurre por esta zona, son los más superficiales y los que más daño pueden hacer al país. Estos eventos, como ustedes ven, vamos viendo esta es la zona del Caribe y aquí vemos unas líneas. Estas líneas son fallas en la corteza terrestre. Esta que está aquí es el borde de la placa del Caribe con América del Norte. Aquí vemos esto viene y llega a Guatemala, a Motagua, y aquí aparece la falla donde hubo el sismo en el 2010. Y fíjense que eso penetra y se une
con esta fosa de los muertos que ha producido eventos que afectan el territorio nacional. Y aquí hay una muy importante que cruza, fíjense, a través de todo el Cibao, que es la falla septentrional. ¿Cómo realmente funciona el asunto? ¿Y cómo es que se producen los eventos? Pásenla a mí. Bueno, eso es la misma foto. Aquí se ve la placa del Caribe, donde este es el borde de placa norte, aquí está el borde este, aquí está el borde sur y el borde del oeste. Pásala. Si vemos eso ya en un esquema, la placa del Caribe es esta placa que está aquí, que es pequeñita, con relación a las placas que hay en el Atlántico y el Pacífico. Y esta placa, donde estamos montados nosotros, se mueve en esta dirección, casi este-oeste franco, a razón de 2 centímetros por año. Uno dirá, bueno, 2 centímetros por año no significa nada. En la vida de un humano eso no es tanto, porque si vive 80 años, es 1,60 m solamente. Pero en edades geológicas, imagínense lo que se ha movido en 1 millón de años, por decir así. Ahora, ¿qué sucede y qué significa eso? Que esta placa que se está moviendo aquí está empujada por esta placa de Cocos en el Pacífico, que se mete por debajo de la placa del Caribe y genera todo el volcanismo en la zona de América Central. Aquí se produce un arco de isla y la placa que está empujando entra debajo del Atlántico y produce el arco de islas que están, las islas pequeñas que son volcánicas. Y nosotros nos movemos con relación a la placa de Norteamérica, simplemente que tangente a la placa, aunque la placa de Norteamérica penetra por debajo de la placa del Caribe. O sea que nosotros estamos comprimidos y desplazados. Esas compresiones y desplazamientos hacen que suban aquí las montañas en el país, son fruto de la compresión a que estamos sometidos. Y eso hace que se produzca un fallamiento importante. Se produzca un fallamiento importante en la isla, donde se ven, este es el borde de placa superior con Norteamérica, pero fíjense que aquí, todas estas líneas que están aquí, dentro de la isla, esta es la que produjo el sismo en Haití, son fallas más o menos con una orientación noreste-sureste, y todas esas fallas están aquí en el país, y la mayoría son activas. Esa falla, donde la septentrional, fíjense que pasa, que es la más grave, pasa en todo el Cibao. Pasa cerca de Santiago, yéndose en las montañas, por Salcedo, San Francisco de Macorís, La Vega. Y esa falla tiene capacidad de producción de eventos sísmicos de hasta 8. O sea, que un evento de 8 en esa zona superficial, usted se imagina lo que puede producir. Y evidentemente a través de la historia hemos visto que los sismos destructivos han sido en la zona norte. Se han hecho de todas estas fallas, la mayoría están activas y solamente se han estudiado con profundidad la septentrional y luego se ha estudiado la falla de Enriquillo Planta Ingaralde, en donde se produjo el sismo del 2010. Ahora, como le decía, todas esas fallas tienen capacidad de producción de sismo. Y lo menos que se producen en esas fallas que se pueden producir son magnitudes desde 6.3 hasta 8. En cualquier falla de esta que se produzca un evento de esa magnitud, pues los daños pudieran ser importantes. Recuérdense que en Puerto Plata el sismo que se produjo en el norte, por aquí, fue magnitud 6.3 y generó daños en Puerto Plata, Santiago y la zona del norte. Esto que figura aquí son los potenciales de producción de eventos sísmicos que tiene la falla, que fue lo que le dije anteriormente. Wow. Ahora, ¿qué pasa?
Ya sabemos que tenemos eventos sísmicos, sabemos que pueden ser de magnitud alta, que hemos tenido sismos catastróficos cada siglo, y el del 1946 fue magnitud 8.1, que fue uno de los sismos más grandes del siglo pasado en el mundo. Evidentemente que en esa época no había una masa construida en el país que pudiera tener daños importantes. Pero evidentemente que eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces, ¿cómo ha ido creciendo el conocimiento y cómo hemos ido calculando nosotros las edificaciones? ¿Cómo hemos diseñando y cómo hemos tomado en cuenta las cosas? Por ejemplo, hace muchos años, antes del 1970, aquí existía la ley 675 sobre construcciones y ornato público, que era la ley de construcciones vigente en el país. Ahora, ¿qué sucede? En esa ley solamente se diseñaban las estructuras para cargas gravitacionales, es decir, el peso propio de la estructura y las cargas se colocaban encima de ellas, incluyendo probablemente asentamientos diferenciales, empuje de tierra y en el peor de los casos, viento huracanado, pero los vientos huracanados son cargas realmente estáticas. Pero no se tomaba en cuenta para nada el terremoto. Es más, no solamente no se tomaba en cuenta, en la ley 675 ni siquiera mencionaba la palabra sismo. O sea, nosotros vivíamos de espalda a una realidad que la hemos vivido y que nosotros mismos, en lo que tenemos de vida, hemos sentido que tiembla la tierra. Y nos damos un susto grandísimo, ¿verdad? Porque uno de los problemas es que todo el mundo entiende que lo más seguro, yo piso tierra, como que yo piso el firme. Óyeme, y cuando la tierra se mueve, pues uno realmente se desespera, ¿verdad? Porque lo que tú creías que era más seguro, resulta que se está moviendo. Entonces, ¿qué sucede? Que la carga sísmica no es una carga. Realmente la gente dice, no, ¿cuál es la fuerza sísmica? No hay ninguna fuerza sísmica. Lo que sucede es que el suelo se mueve y se mueve con una aceleración determinada. Y esa aceleración, multiplicada por la masa del elemento, pues le genera una fuerza inercial a la estructura. Pero realmente lo que está sucediendo es que el suelo se está moviendo. O sea que es un efecto dinámico, muy diferente al efecto estático de las cargas verticales. Y tiene un efecto completamente diferente en el comportamiento de la estructura, que hay que realmente tomarlo en cuenta. El procedimiento de cálculo para los fines del 60, ¿qué se hacía? Que se tomaba en cuenta el efecto sísmico, suponiendo que la fuerza inercial sísmica que se generaba en el edificio era el 10% del peso. Y con eso se distribuía la altura en la altura del edificio y con eso se analizaba y se diseñaba el edificio. En esa época todavía no teníamos computadores, ni personales ni grandes, y entonces ¿cómo se analizaban las estructuras? Se usaban métodos aproximados, el método del portal, el coeficiente de nodos o el método de Cross, que eran métodos aproximados con desplazamiento. Y claro, eran métodos iterativos que uno podía darle todas las iteraciones que quería hasta que llegara a una aproximación que entendíamos los ingenieros que era correcta. Y con eso nosotros analizábamos las estructuras. Después del 1965, de la Revolución de Abril, hubo un cambio importante en la comunidad de ingenieros del país, ya que eso dio motivo a que con el asunto de la revolución, la Universidad Autónoma de Santo Domingo ingresaran un montón de profesionales dominicanos diferente a lo que existían los profesores anteriores,
donde inclusive llegaron muchas personas que tenían estudios de maestría y doctorado fuera del país. Y básicamente vamos a decir que la Facultad de Ingeniería fue tomada por ese grupo de ingenieros progresistas y dieron un cambio radical a la enseñanza de la ingeniería y a poner la ingeniería en el estado del arte del mundo, porque habían regresado al país con conocimiento que, perdón, un momentito.